SER Podcast. Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo Carlas? estás? Muy bien, muy contenta. ¿Qué tal? Qué Feliz, bien. Oye, hoy arrancamos a lo grande, que conste. Hoy abrimos otra semana de este paseo diario por la historia con un más difícil todavía. Pero es que la historia tiene eso, la capacidad de conectar cosas que aparecen así de entrada como muy alejadas. Por ejemplo, ¿existiría algún hilo que pudiera unir la antigua Bizancio con unas modernísimas zapatillas deportivas? Pausa. Pues sí, existe y Nieves va a tirar de él, aunque tenga que retroceder. ¿Cuánto tienes que retroceder? Un montón de años tienes que retroceder, ¿no? No soy de letras, no sé echar cuenta. Hasta el 532 nos vamos. Pues es mucho. 1000 años, no, más de 1000 años, yo qué sé. Bueno, pues sí, nos vamos muy atrás, nos vamos al año 532. Y aún nos vamos a un asunto que si solo lo enunciamos suena muy poco apetecible, la verdad. Porque si decimos revuelta popular en Constantinopla, Bizancio, Justiniano, pues algún oyente está ya cambiando de emisora o parando el podcast. Quietos ahí, canallas. Pero no sabéis lo que os vais a perder si no. Aunque el asunto de hoy es más antiguo que la tos, es muy jugoso porque una revuelta de hace 1500 años ha terminado siendo la marca de unas zapatillas de deporte. Esto en realidad va de los hooligans constantinopolitanos del siglo VI. Muy interesante. Va de la que se montó en un hipódromo de Constantinopla, la actual Estambul, durante una carrera de cuadrigas, como las de la peli de Veneno, sale, ¿no? Lo que ocurrió aquel 17 de enero del año 532, otras fuentes lo sitúan en junio, pero bueno, hace tanto que da igual si fue en enero, en octubre, en junio, donde fuera, ¿no? La cosa es que hubo una masacre de tal calibre que cuesta creerlo. 30.000 muertos por meterse con el emperador Justiniano y sus ministros. 30.000 muertos y todos en el hipódromo, todos, ¿no? Por buscar una mala comparación es como, yo qué sé, si en Constantinopla hubieran terminado de golpe con los Boixos-Nois, los Ultrasur y los de Frente Atlético y los del Betis que tiran objetos contundentes. Todos de golpe, ¿no? Todos muertos, porque en vez de estar matándose entre ellos se unieron para meterse con el emperador. A tomar vientos todos. Se acabaron los hooligans. Aquello se conoció como la revuelta Nika. Nike, la llaman otros. Nike, se diría ahora. Nike, dicen algunos por aquí. Y los yankees dicen Nike porque no saben ni lo que llevan en los pies. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. A ver, vamos al comienzo, a ver cómo se conjugan deporte, política, Bizancio, 30.000 muertos y zapatillas de deporte. Venga. Todo junto. Bueno, de entrada, para no liarnos con Bizancio y Constantinopla y Estambul, que nadie se espante, todas son lo mismo, todas. Lo que pasa es que se llamaban de distinta manera según la época, ¿no? Pero en el cole nos liaban mucho con el Imperio Romano y el Imperio Bizantino, con los griegos fue Bizancio, luego llegó el emperador Constantino, el que trasladó la capital del Imperio Romano de la ciudad de Roma a la ciudad de Bizancio, ¿no? Y que ya de paso le cambió el nombre, dijo él, a ver, demonios, si yo me llamo Constantino, ¿por qué esto se va a llamar Bizancio? Constantinopla. Pues ya está, ¿no? Y Santas Pascuas. Lo de Estambul ya es más reciente, del siglo XX, ¿no? Pero bueno, el caso es que con tanto cambio nos tenían dislocados en el cole porque no sabías cuándo nos hablaban de una cosa o de otra. Pero se llamara Bizancio o Constantinopla, aquella ciudad era el ombligo cultural y político de esta parte del mundo, ¿no? En el momento del acontece del que estamos hablando, siglo VI, el deporte que traía loco a todo el mundo, pero loco, disparataos, eran las carreras de caballos, con carro, carreras de cuadrigas. Eran auténticos hooligans los aficionados. Pero podríamos compararlo con la pasión que ahora arrastra el fútbol. Más, seguramente más. La pasión que arrastraba el fútbol es un mojón de pasión con lo que arrastraba aquello, ¿no? No sé yo si la pasión por el fútbol además se alargará tanto en el tiempo como se alargaron las carreras de carros a lo largo, no de los siglos, sino de milenios. O sea que los antiguos egipcios ya montaban unas carreras alucinantes hace 3.500 años, ¿no? Pero sí, las carreras de carros eran el principal espectáculo de masas del Imperio Romano y el Bizantino y el Imperio Egipcio y de todos. Y en Constantinopla aquello lo petaba.
El hipódromo siempre estaba hasta la bola, siempre. Además era un hipódromo colosal, alucinantemente grande, ¿no? Donde los espectadores no es que animaran, es que rugían. Hablamos además de un lugar donde... ¿Cuántos cabían? 100.000 espectadores. En el de Constantinopla, ¿eh? Y no era el más grande, porque en Roma hubo uno, el famoso Circo Máximo, donde corría Charlton Heston en el Apelino. En ese entraban 250.000 criaturas vociferando. Eso daba mucho miedito, ¿no? Y además de vociferantes embroncadas, ¿no? Porque como es habitual en muchos deportes y en el PP, no animan a su equipo, insultan al de frente, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, los enfrentamientos eran muy, muy violentos entre los hinchas de los distintos equipos de aurigas. Los aurigas eran los que manejaban los carros, los conductores, ¿no? Por aquel entonces los equipos no tenían nombre tipo Real Sociedad Bizantina o Atlético Constantinopla. Se conocían por los colores. Era el equipo rojo, el equipo blanco, el equipo azul, el equipo verde, ¿no? Y llegó el momento en que todo se polarizó, porque dejó de ser deporte, siempre ocurre. Cada equipo se ajustaba a una determinada característica social o religiosa y política, ¿no? Es decir, si eras con pocos recursos, si eras pobre y seguidor de tales dioses, no podías ser del equipo de los ricos que seguían a un dios más rentable, ¿no? Si eras comerciante o funcionario civil, eras de un equipo. Si eras un rancio aristócrata, de otro. Y bueno, siempre acababan a guantazos. Ya. ¿Y el día del famoso follón, qué equipos se enfrentaban? ¿Qué colores? El verde y el azul. El verde y el azul. Sí, corrían el equipo verde y el equipo azul. Los verdes se identificaban con una sociedad más civil, con unas creencias determinadas, muy peliculeras, como todas, y los azules eran clases más altas y más partidarios de la nueva moda cristiana que se estaba imponiendo y a la moda que se habían sumado los últimos emperadores romanos, porque era la rentable, ¿no? Justiniano, el emperador que mandaba entonces, era de los azules, por supuesto, porque los emperadores tomaban partido por los equipos también, ¿no? Y además lo dejaban claro. Y aquel día en el hipódromo era, bueno, pues como si se jugara un Betis-Sevilla directamente, ¿no? A voces estaban los hinchas de un equipo contra los hinchas de otro, pero mira, oye, cuando el emperador Justiniano hizo su entrada en el palco, aquello más que un Betis-Sevilla, aquello parecía un Barça-Athletic de Bilbao en la final de la Copa del Rey. Todos contra Felipe VI y contra Leticia. Justiniano llegó al palco con su mujer, con Teodora. Los hinchas olvidaron su rivalidad y dirigieron sus gritos al palco. Y ahí, en esos gritos, lo que decían era Nika, Nika, victoria, victoria, o vencer, vencer, ¿no? Porque el emperador había conseguido inflar a todos, a los azules, a los blancos, a los verdes, a los rojos, a todos. Tenía a los bizantinos hasta la peineta, sangrados a impuestos para financiar su esplendor imperial, ¿no? Porque cuando Justiniano llegó al trono, las arcas estaban hasta arriba de pasta, estaba todo muy saneado. Y dijo él, pues me voy a meter en proyectos que den más lustre a mi imperio, ¿no? A mi reinado. Voy a soterrar la M30, voy a cambiar el ayuntamiento en palacio, voy a organizar unos Juegos Olímpicos. Y cuando dejó de tirar el dinero y dejó las arcas tiritando, empezó a freír a impuestos a los constantinopolitanos, bueno, pues para recuperar la pasta. Y este era el ambientito en el imperio de Justiniano, y aquel día en el hipódromo pues reventó absolutamente. ¿Y qué hizo Justiniano cuando había todo el hipódromo gritando contra el palco? Agarró a su mujer del brazo y dijo, Teodora, vámonos, cariño, que esto se está poniendo muy malito, ¿no? Y se puso muy chungo. Tan chungo que aquella rebelión civil pasó a la historia como la revuelta Nika, porque eso gritaban, Nika, Nika, ¿no? Nike era la diosa griega de la victoria. Llegó el ejército, se cargaron a 30.000 espectadores. Muy fuerte, ¿eh? Fue tremendo aquello. Es que, era para ver aquellos 30.000 criaturas, porque aquello fue una sangría, ¿no? Esto además te lo cuentan con mucho detalle allí cuando visitas Estambul, ¿no? Bueno, la ciudad, aquello se alargó durante 5 días, que siguió muriendo mucha más gente, ¿no? La ciudad quedó patas arriba, iglesias y edificios públicos incendiados, ciudadanos contra soldados luchando a muerte. Justiniano quiso huir de la ciudad, pero Teodora lo frenó. Dice el cronista Procopio que lo frenó con estas palabras: la huida es inapropiada, querido. Bueno, querido lo digo yo. Incluso si lleva consigo la salvación.
¿cómo podría permitirse jamás a un emperador ser un fugitivo? Pues no le falta razón, no le faltaba razón a Ninguna. Teodora, ¿verdad? Pues a alguien le podía ¿No? pasar estas palabritas No. al de Abu Dhabi. Mira lo que dijo Teodora. Bueno, y nada, Justiniano aguantó, el ejército aplastó a los ciudadanos y los equipos verde y azul vieron muy mermadas sus aficiones porque se cargaron a 30.000 de sus hinchas. Y por último, interesante, hay unos youtubers por ahí, Sí. presuntos profesores de inglés, que seguro que lo son, que pretenden dar clases de pronunciación y dicen que cuando uno va a comprarse unas zapatillas, no hay que pedir en la tienda unas Nike o Nike. Dicen que hay que pedir unas Nike, ¿no? Y un mojón para vosotros, unas Nike. O sea, podéis pronunciarlo como queráis, por supuesto, en London o en New York, pero no le digáis a los franceses, a los italianos, a los españoles, ni mucho menos a los griegos. Sobre todo a los griegos. Sobre todo a los griegos, cómo pedir unas zapatillas Nike o Nike. Porque además, hombre, yo entiendo que la marca la hacen suya en Estados Unidos con el idioma. De la misma manera, el otro día, por cierto, me explicaron que a Josephine Baker, Bien, sí. en Francia la han hecho suya. Me escribieron desde allí. Allí no es Josephine Baker. No, ¿cómo es? Josephine Baker. Baker. Claro, porque la han Claro, hecho sí, suya, sí, yo sí, lo sí, entiendo, sí, igual, sí, sí. igual que nosotros, insisto, siempre decimos Alejandro Dumas y allí es Alexander Dumas. Bueno, en Estados Unidos ustedes digan Nike o lo que les dé la gana, pero son unas zapatillas Nike o Nike, porque es una palabra griega. Y si lo podéis pedir así, y si el vendedor aquí o en Buitrago del Lozoya os mira mal por pedir unas Nike, lo llamáis ignorante en su cara y os compráis unas chabolas, que es como en mi barrio llamábamos siempre a las zapatillas que no tenían marca. I'm like, fuck you and fuck her too. Said if I was richer, I'd still be richer. Now ain't that some shit? Ain't that some shit? And although that's pain in my chest, I still wish you the best. Fuck you. Bueno, Nieves, ya nos ha quedado clarito. Hasta mañana. Hasta mañana. Un beso muy grande. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.